¿Cómo están? Nos quedamos en este ejercicio, ¿ya? De un número natural sumar los números, los dígitos primos. ¿Qué hay que hacer en este caso? En este caso, tenemos que ver cuáles son los dígitos primos. Los dígitos primos son uno, no, el uno no es el 2, 3, 7, 11, etcétera. O sea, son todos los números que solo son divisibles por sí mismo y por uno. Ejemplo, el 7. El 7 solo es divisible entre sí mismo, da cero, y entre uno. 7 por uno, 7, cero. Solo esta manera es divisible, donde su divisor es un entero. Ya este, entero, entero. Ya. En otro caso, en otro caso, esto siempre va a ser con decimal. 7 dividido entre 3, aquí da 2, 2, 2, así, nada, 2 por 7, 6. Aquí, aquí cero, aquí sería 10, aquí sería 3 por 3 9, aquí sería 3 y así sucesivamente. Pero habría una coma, este sería el real, pero esto no es primo. Primo son los números los cuales se dividen entre sí mismo y entre uno. Si lo dividimos entre otro número, va a ser decimal, entonces no es primo. O mejor dicho, sí es primo, donde es divisible entre sí mismo y entre uno. ¿Ya? Entonces, ¿esto a qué va? Aquí es muy importante, porque tenemos que ver que nmod, o sea, al separar los dígitos, sea ya un primo. Primero tenemos que ver que si el dígito, si el dígito es cero, su divisor o su mod es cero, significa que es un entero. Un entero. Sí, claro, si esto no pertenece, si gracias a esto no pertenece a 7 y tampoco uno, si esto no pertenece. Entonces, en este caso, significa que no es primo. En este ejemplo estamos hablando del 7, claro. Entonces, aquí, ¿qué se quiere decir? ¿Qué se quiere llegar con esto? Ya, que si utilizamos la estructura for, nosotros vamos a utilizar esa for hasta que repita y va a ir dividiendo. Va a ser mod 4 desde uno, desde 2 mejor dicho, desde 2 3 de 3 a 4 de 4 a 5 de 5 a 6. Entonces, no vamos a dividir entre 7 porque se sabe que si se divide entre 7 se va a dividir entre 7. Entonces va a ser desde 2 hasta el 6. ¿Ya? Si estos números, si este resultado es igual a cero en cualquiera de estos uno 2 3 4 5 en cualquiera de estos 5 números, da cero, significa que no es primo. En caso, si sí, si en cualquiera de estos no es distinto de cero, entonces sí es primo. No sé si me estoy dejando entender. Sí es primo. Este no es primo, entonces vamos a utilizar esta función. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los números divisibles que va a dar el mismo número? Es el uno, ¿ya?
y el uno, porque el uno dividido entre el uno así va a dar 0 y todo. Este tenemos que anularlo. Entonces tenemos que hacer una condición que si es uno, este va a ser no primo. ¿Ok? Y así vamos a utilizar el SW. El boolean va a ser false o true. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer el código de la manera en que lo hemos analizado. Lo primero que tenemos que hacer, ya que ya creé el procedura, vamos a crear la función, va a ser igual a suma primo. ¿Qué vamos a hacer? Los parámetros de entrada. Integer, de salida integer también. O si suma la suma entera, aquí vamos a poner variables, aquí vamos a poner la suma, vamos a poner d, y por el momento esas. Y luego vamos a poner begin. Luego vamos a poner esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero es declarar. La suma va a declarar en cero. Si no, en cualquier momento, se nos va a mandar un resultado, pero no el esperado. Aquí le voy a poner while. ¿Para qué? Para que nos separe el dígito n mayor a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que utilizar el boolean, ¿ya? El boolean, SW va a ser boolean. Es el aquí, SW, o sea, él va a iniciar en verdadero. En caso de que la condición, que la condición aquí tiene que ser, D tiene que ser menor a 2. ¿Por qué? Porque si ponemos uno no es primo, no es primo, ¿ya? Uno no es un número primo. Pero si lo dividimos entre, o sea, si lo ponemos en la estructura, sí va a ser como primo. No va a hacer nada y va a seguir, ¿ya? Entonces aquí tenemos que declarar que si D es menor a 2, ¿ya? Tenemos que hacer esto. O sea, SW va a ser igual al false. En otro caso, aquí vamos a hacer un si no, si no, si este número es mayor a, o sea, es 2 para arriba, entonces va a utilizar la estructura for. La estructura for va a ir así. Va a comenzar desde dos hasta el valor de n-1. ¿Por qué n-1? Porque si es 7, el 7 sabemos que va a dividir entre sí mismo. Y el uno, aquí pongo 2 porque uno, sabemos que uno entre cualquier número va a dar el mismo número con el que se está dividiendo. Y si lo divido entre el mismo número, también va a ser divisible. Entonces, desde 2 hasta n-1 se va a hacer esta función. Vamos a poner begin, lo cual aquí vamos a poner una condición. Si if, aquí hay una condición. Si d mod i que va a incrementar en uno es igual a cero, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que pasaba si este es igual a cero en un número que no pertenece, que sea del uno, o sea, desde aquí, o sea, aquí va 2 hasta 6. Si de aquí su divisor da cero, entonces va a significar que este no es primo, no es primo, ¿ya? Entonces,
Entonces, si en cualquier momento el mod da cero, entonces no es primo. Entonces, ¿qué pasa? El número es primo cuando supuestamente aquí está verdadero. Se supone que aquí verdadero significa para que vaya primo. Pero en cambio, si cumple esta función de que dmod es igual a cero, se va a cambiar. Se va a cambiar el papel. Va a ser SW, va a ser false. Entonces, lo que va a hacer es que si se cumple esta función, no va a ser verdadero. Va a ser falso. Ya, y aquí igual. Y ahí está, ya está todo. Ahora, al final, ya si cumple esta condición, ya no va a ser, ya no vamos a sumar. O sea, si va a ser primo, ya no se va a sumar nada. D ya no va a sumar. Si esta función se cumple, ya no va a sumar. Si esta función también se cumple, ya no se va a sumar, ya no se va a sumar. Entonces, cuando estamos acá, ya llegamos acá, y aquí recién ponemos la condición if, si SW es igual a true, o sea, como llego si, y no cumple ninguna de estas condiciones, no cumple ni esta condición, va a quedarse como verdadero. Y si se queda como verdadero, significa que va a ser, que se trata que es un número primo. Entonces, sum aquí la suma más de, va a sumar el dígito. Si si esta función se cumple o esta función se cumple, no es número primo. Pero en cambio, si no se cumple, entonces sí es número primo, no se hace nada y solo se queda como primo y suma. ¿Ya? Y aquí también. Ahora, aquí resulta, vamos a mostrar la suma. La suma. Ahí está todo. Todo este es el procedimiento, ¿ya? Ahora tenemos que verificar que todo esté bien. Vamos a guardar el programa y lo vamos a iniciar. Analizando bien, aquí no es N, aquí es D. Entonces, ejecutando el programa nos tiene que dar, si todo está en orden, nos tiene que dar el programa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que poner cualquier número. O hagamos una cosa, aquí pongamos un show message, para que veamos si el número primo, entonces solo vamos a sumar esos números primos. ¿Dónde se va a poner el show message? Aquí, show message, show message. De entero, st, to, str, vamos a mostrar D. Va a mostrar los D que sí son primos. Ya. Y de ahí lo vamos a sumar. Claro, si es primo se suma. Aquí vamos a comenzar y vamos a ver de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, registrar, vamos a poner acá. Y ahora, ¿el 7 es primo? Sí es primo. Entonces, 7 más, el 5 es primo, sí es primo. 7 más 5 es 12. Ahora, más, el 3 sí es primo. 12 más 3, 16. Más 2, 18. Entonces, el 2 es primo. Entonces, nos tiene que dar el resultado bien. Ya, ya. Entonces, sale 17. 7 más 5 es 12. Más 3, 15. Más 2, 17. Ahí está. Vamos a crear otro. Ya. Registrar. El 3 sí es primo. Ahora, entonces, 3 más... El 5 también es primo. 3 más 5 es 8. Nos va a sumar 8. Ahí está. Eso es el ejercicio. Vamos por el siguiente. Ya, continuando con el ejercicio número 17. Ya. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí de un número natural muestra el promedio de los dígitos pares. ¿Qué va a sumar? Primero, ¿cómo se saca el promedio? El promedio sale igual de la suma total sobre la cantidad total de lo que se sumó. ¿Ok? Entonces, 20 de un número natural. Entonces, vamos a separar dígitos. Ahora, solo tenemos que ver que sea múltiplos de 3 y 5. ¿Cómo se sabe eso? 3 X. D, número separado, and, este es un
operador lógico de mod 5 es igual a cero. Si D, o sea, si el número es dividido entre 3 da cero y el número dividido entre 5 da cero, entonces sí, esto es la función. Esto es lo que debemos hacer. Si cumple esta función, se va a sumar, y aquí se va a contar. Entonces, vamos a hacer estas dos funciones, ¿ya? A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos por la programación. Vamos a hacer el número 20. ¿Qué quiere decir el número 20? Ejercicio, ¿dónde está? A ver, ejercicio 20, promedio M3 y M5. Promedio de múltiplos de 3 y múltiplos de 5. Aquí hacemos el llamado. Edit 2.text, 2 puntos igual, la conversión. A ver, sí, conversión. Ya, y aquí vamos a hacer la conversión. In, in to str. Aquí hacemos la conversión de, vamos a poner M3, M5. Ya como nombre vamos a poner los parámetros. Los parámetros van a ser n. Vamos a crear la función. Ya, la función va a ser M3, M5. Los parámetros de entrada va a ser n, va a ser entrada, va a ser entero y de salida también entero. No, vamos a hacer, eh, a ver, ¿por qué? Porque el promedio a veces no va a salir un número entero, va a salir un número real. Entonces, como este va a salir real, vamos a declarar la variable. Vamos a declarar suma promedio. ¿Cuál más? Vamos a declarar también contador y ya, y eso. Por el momento eso. Luego vamos a ir añadiendo más. ¿Qué hacemos primero? Separar los dos dígitos. Suma, inicializamos en cero. Por el momento. Vamos a iniciar. Begin. No, vamos a iniciar el, el separador, el while. El while, ya el while. N mayor a cero. Si n es mayor a cero, entonces hacer que separe. N mod 10. Que degrade con n de 10. Ya, que degrade. Ah, nos olvidamos de la D. Ponemos D, coma. Luego que degrade, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una condición. ¿Qué condición? ¿Qué condición tenemos que hacer? La condición de que si D, el número separado, mod 2, o sea, mod 3, and, y D mod 5 es igual a 0. Para que no sea muy confuso, esto lo vamos a poner entre paréntesis. Esto, esto, esto. Entonces, si demo 3 y demo 5 es igual a 0, o sea, si este es igual a 0 y este es igual a 0, entonces va a cumplir que sí es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5. Y si esto, ¿qué va a pasar? Va a sumar. Suma más D. Va a sumar la D. Y va a ser un contador que va a incrementar si es múltiplo. Entonces, y sería más 1. Aquí tenemos que también iniciar como el contador y tenemos que incrementarlo como 0. Tenemos que iniciarlo como 0, si no, nos va a mostrar un valor que cualquiera. Pero nos va a mostrar un valor erróneo. Luego de haber hecho esto, ya el promedio tiene que estar afuera del while, para que no sea un bucle. El promedio se va a calcular. El promedio tiene que ser tipo real. La suma ¿no? ¿Sí? Solo el promedio tipo real. ¿Pero por qué? Porque va a ser con decimal, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner promedio, va a entrar como real, ¿ya? Entonces, aquí promedio. El promedio va a ser igual a la suma dividido entre el contador, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? El múltiplo de 3 es 3. Es 3. ¿Cuál es el otro múltiplo de 3? Es 6. ¿Cuál es el otro múltiplo de 3? Es 9. ¿Cuál es el múltiplo? Este es múltiplo de 3. Y este es múltiplo de 5. ¿Cuál es el múltiplo de 5? El único múltiplo de 5 en esto, en los dígitos que se ven ingresar, es 5. No hay 10, sería 10, pero no hay. Entonces, todo esto más esto. 1, 2, 3, 4. Aquí va a haber 1, aquí va a haber 2, aquí va a haber 3. Hay 4 dígitos que cumplen la condición de múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Y estos 4 dígitos tenemos que sumarlos. 3 más 5 es 8. 8 más 6 es 14. 14 más 9, ya, es 23. Ya, es igual a 23. 23 dividido entre el número de los múltiplos de 3 y múltiplos de 5 que hay es 4. Ahora, 23 dividido entre 4 es 5,75. ¿Ya? Entonces, entonces, este resultado nos tiene que dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es múltiplo de 3 múltiplo de 5. Le damos guardar. Siempre tenemos que verificar para que no nos cuelgue la máquina. Tenemos que ver que no falte un punto y coma, que esté bien inicializados los valores que incrementan. Y así. Ah, aquí falta el result. El result va a ser igual al promedio. El promedio aquí vamos a ponerlo. Va a ser de entero de formato float, ya no entero, float. De float tú seré de real a cadena. Entonces, ya todo eso no nos tiene que marcar ningún error. De esto ya tenemos que ver. Ya. ¿Cuál es el resultado? Es del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Registrar y aquí está. ¿Ya? Para estar más seguros, ¿nosotros qué podemos hacer? Aquí podemos ver cuáles son los números. Poniendo un show message. ¿Cuáles son los números que entran? Show message. Aquí podemos, vamos a tu str. Dentro acá en que vamos a mostrar el número de los que entran. ¿Y ahí? Ahora, con este el show message, aquí nosotros podemos ver los números que entraron. O sea, los números que son sí, múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Aquí vamos a ingresar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Registrar. Y ahora tenemos que ver. El 9 sí, como dijimos, el 9. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. El 9. A mi perrito le traje. Ya, ahora tenemos que ver. Ya, sí, es. A ver, el 9 sí. El 7 el 7. Guay, ¿por qué el número 7? A ver, un ratito. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Aquí lo que tenemos que hacer es ya nosotros, perdón, la web. Aquí es lo mismo, solo que aquí lo separé porque no salía, entonces lo separé y es lo mismo, cumple lo mismo. Y veamos si nos cumple el mismo resultado. Ya, este dígito del 1 al 9 tenemos que digitarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
darle registrar y darle acá. Aquí nos va a mostrar cuáles son los múltiplos de 3, de 3 y 5. Ya, ya. Todos esos números. Y este es el mismo resultado que nos salió. Entonces sí está correcto. Ahora vamos por el siguiente. Aquí haciendo el próximo ejercicio, aquí nosotros haciendo el próximo ejercicio, nos damos cuenta que podemos utilizar el ejercicio 19. El ejercicio 19, ¿ya? Entonces, aquí podemos utilizar el ejercicio 19 porque ya tenemos la suma. Nos faltaría los dígitos que hay. Nos faltaría solo los dígitos que hay múltiples, los dígitos primos. Entonces, podemos copiar y pegar lo mismo del anterior, ¿ya? Ahorita lo vamos a hacer. Por aquí lo que hacemos es copiar lo mismo que el anterior, ya donde está, lo copiamos, solamente lo copiamos porque es lo mismo, porque es lo que agregaríamos al final es, ¿a dónde está? Es el promedio. Esto copiamos todas hasta la función, control C, y lo hacemos aquí. Podríamos ocupar el llamar solo llamar, pero aquí tendríamos que contar y tendríamos que hacer todo lo mismo de nuevo. Entonces, para que no hagamos eso de nuevo, entonces es lo mismo que copiar. Ahí está. Ahora, este solo cambiamos a promedio, promedio de los primos, primos, ya, primo. Ahora, ¿qué hacemos acá? Utilizamos lo mismo. Lo único que cuando sume, ya, cuando sume, vamos a incrementar el contador y más uno. Es lo mismo. Ya vamos a, aquí ya está, ya está utilizado y vamos a utilizar C, contador, C de contador, vamos a poner aquí C, coma, ya, y ahí está todo. Va a salir lo mismo, va a contar, va a hacer todo lo mismo. Entonces, aquí a lo último será promedio es igual a la suma dividido entre i. Aquí nuestro resultado será el promedio. Aquí el promedio tiene que estar tipo real. Promedio tiene que estar tipo real. Luego la salida tiene que ser tipo real y la salida ya tiene también que ser tipo real. ¿Ya? Luego de haber hecho todo esto, nos tiene que dar, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Hasta el número 9. Ya, entonces aquí nos tiene que dar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los dígitos primos? El dígito primo es 2, el dígito primo es 5, 7. Ya, vamos a verificar acá cuáles son los números primos. El 2, 5, 7 y el 3. ¿Ya? Y el 3. Entonces, todo esto tenemos que sumar.
2 más 3 5 5 más 5 10 más 7 17. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos dígitos hay? Uno, 2, 3, 4. Dividido entre 4 es igual a 17 entre 4. Nos tiene que dar 4,25. 4,25. ¿Ya? Este es el resultado que nos tiene que dar. Solo copiamos y pegamos. ¿Ya? Entonces, si ponemos del 1 al 9, nos tiene que dar como resultado. Ah, no. No, no, todavía. Aquí, un error. Aquí no es I. Aquí es C. ¿Ya? Aquí S va a dividir entre toditas las veces que se incrementan mencionado. Entonces, vamos a dar nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Registrar aquí modo. 7 es primo, 5 es primo, 3 es primo, 2 es primo, la suma de 17 dividido entre 4, 3,4. Ahí está. Wow. No es el mismo resultado. Ahorita vemos el mismo. Como ya le había dicho, ¿no? Siempre tenemos que inicializar los contadores. ¿Por qué? Porque si no inicializamos los contadores, nos va a mandar error. Aquí tenemos que inicializar C. C. Ahí. Ahora sí. Como no inicializamos el C no sabía qué número agarrar. O sea, C no sabía con qué dividir, así que dividió con cualquiera que le diera la gana. Entonces, ahora sí. Los dígitos, damos a registrar y nos viene 425. Ahí está. 7 imprimo, 5 primo, 3 primo, 2 primo, 4, 25. Ahí está el ejercicio. Ahora vamos por el siguiente. Ya. Ya. Ahora, con esta misma estructura podemos utilizar la misma estructura anterior, solo que aquí vamos a utilizar el unir. Ya, unir es igual a D por M más unir. Ya, unir va a inicializar en 0 y M va a inicializar en 1. M va a multiplicar por 10 por cada vuelta que se dé. Esto. Y vamos a utilizar la misma estructura que utilizamos. Ya no va a sumar ni este, solo va a unir y todo esto ya. En vez de la suma vamos a poner esto. Tenemos que inicializar los otros valores. Aquí vamos a poner el ejercicio. Form dígitos primos. Vamos a poner dígitos primos. ¿Ya? Vamos a poner este. ¿Dónde está? Este. Aquí vamos a poner ejercicio 22. Ejercicio 22 será dígitos primos. Ya. Ahora, cuando pongamos estos dígitos primos, vamos a utilizar la misma estructura que utilizamos hace poco. Suma primo. Ok. ¿Dónde está? Suma primo. Aquí vamos a utilizar. Aquí vamos a poner hasta control C. Desde aquí hasta aquí. Aquí vamos a hacer el llamado. Solo vamos a hacer el llamado ya. A ver. Vamos a hacer el llamado. Vamos a poner edit 2.text de base in str. Aquí vamos a poner dígito primo de entrada. Ya. Ahora aquí vamos a crear la función. La misma función que teníamos, solo que aquí ponemos dígito primo. La suma no existe, aquí ya no hay suma. Dígitos, el boolean se suma, borramos la suma. ¿Dónde no es la suma? Suma, 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 suma. Aquí es suma y el resultado es suma. Vamos a poner aquí unir. Aquí, ¿cómo vamos a unir? Aquí va a entrar si es primo.
Ahora, unir es igual a D por M más unir. Dos puntos. Aquí vamos a M, va a incrementar a M por 10. Ya. Aquí vamos a inicializar. Unir como 0. Vamos a inicializar M como 1 por momentos. Ya. Aquí vamos a poner M y unir. Vamos a declarar las variables. Ahora, ya si tenemos la misma estructura, entonces nos tiene que salir lo mismo. Solo modificamos esto, uno de entero, entero, salida entero. Y así, lo tenemos que dar aquí. Y ya nos tiene que dar el resultado de solo formado por los números primos en orden. Porque utilizamos la fórmula que se haga en orden. Ahora vamos a poner nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a registrar aquí. Dígito primo, 7, 5, 3, 2. 2, todos estos son los números primos. ¿Ya? Ahí está. Ese es el último ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí termina esta clase. Muchísimas gracias por ver y vamos por próximos prácticos completados. Cualquier duda, me avisan. Yo estoy disponible para comentarles cómo se hace y todo eso. Ya, muchas gracias por ver hasta aquí. Se los agradezco. Gracias. Chao, chao.